Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Primer día, la reconciliación y el perdón. Queridos amigos, nuestros obispos del Paraguay nos proponen en este primer día de nuestro novenario la reconciliación y el perdón. Son fundamentales para construir una sociedad más justa en nuestro querido Paraguay. Al reflexionar sobre estos valores, recordemos que la reconciliación nos permite sanar heridas del pasado y avanzar hacia un futuro más unido. Que el perdón nos libere de la carga del resentimiento y nos permita vivir en paz, y que juntos, como nación, podamos crear un entorno donde prevalezca la justicia, la igualdad y la fraternidad. Oración. Dios de amor y misericordia, en este tiempo de Navidad te pedimos que nos ayudes a abrir nuestros corazones al perdón y la reconciliación. En esta tierra paraguaya, donde la historia y la cultura se entrelazan, te pedimos que nos concedas la gracia de ser instrumentos de paz y reconciliación. Que el nacimiento de Jesús nos inspire a dejar atrás los resentimientos y las heridas y a buscar la armonía y la unidad en nuestra querida tierra paraguaya. Que la reconciliación sea el camino para sanar las heridas del pasado, las injusticias, la corrupción y construir un futuro de justicia y paz para todos los paraguayos. Ayúdanos, Señor, a perdonar y a ser perdonados, a reconciliarnos con nosotros mismos en nuestra nación y con los demás, a trabajar juntos por un Paraguay donde reine la justicia, la igualdad y la fraternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles.
Para que juntos podamos superar divisiones políticas y sociales, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que promovamos la justicia y la equidad entre todos los paraguayos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que fomentemos la participación ciudadana y el diálogo constructivo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuidemos la creación, protejamos el medio ambiente para las futuras generaciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración final. Te pedimos, Señor, que al abrazar la reconciliación y el perdón, podamos construir un Paraguay más próspero, inclusivo y pacífico para todos, y que este tiempo de Adviento nos prepare a recibirte en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente prepare nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.